Buenas noches, buenas tardes, según a la hora que estén viendo esto. Esta es una breve presentación sobre una investigación que llevo a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, titulada El Estado Constitucional de Derecho frente a la tentación autoritaria, el papel de los jueces. Esta presentación será breve. Hice una anteriormente y creo que quedó demasiado extensa. Y entonces esta, pues voy a tratar de hacerla un poco más corta y más espontánea, si se quiere. Es difícil, finalmente, grabarse a uno mismo dando una conferencia sin nadie con quien poder interactuar y ver las reacciones de las personas, etcétera. Así que me estoy valiendo de un querido amigo que está en este momento viendo la presentación y que espero me ayude a que esto sea una comunicación más humana y menos artificiosa, ¿verdad? Eh, no sé cómo harán los youtubers para grabarse así constantemente y para ser espontáneos. La verdad es que no es tan sencillo a quienes no estamos acostumbrados. Mi presentación se divide en 5 partes. Primero voy a hablar sobre los antecedentes de esta investigación que me llevó a querer tratar este tema. Luego, una explicación sobre la metodología eh, relacionada con el análisis de casos históricos. En tercer lugar, abordar la situación actual. Y finalmente, eh, la situación particular del Poder Judicial costarricense y las vulnerabilidades que pueda presentar en relación con este tema. Así que bueno, empezando por los antecedentes de la investigación. Me parece importante explicar de dónde surge mi interés por abordar esta temática. Y tiene que ver con 2 eventos concretos. El primero fue la elección de Donald Trump como presidente en Estados Unidos, lo cual forma parte de un fenómeno global que ha sido denominado de múltiples maneras, como erosión democrática, crisis constitucional, populismo. Hay quienes hablan de democracia iliberal, de nuevo autoritarismo, de constitucionalismo abusivo, de retroceso constitucional. Y así como hay muchas denominaciones para el fenómeno o los fenómenos que están relacionados, también hay una gran cantidad de autores y autoras que han abordado el tema. Entre ellos podemos mencionar a Landau, a Dixon, a Ginsburg y Asís, a Mustafa, Kassustein y bueno, una gran cantidad más de autores y autoras. El segundo evento que me llegó a querer investigar sobre la relación entre el ascenso de un autoritarismo, un eventual autoritarismo y el papel de los jueces frente a esto, fue algo que pasó en el Poder Judicial hace unos años y que no puedo describirlo de otra manera que como una toma del Poder Judicial. Mediante un proceso de varios años, un concierto de fuerzas políticas dentro de Corte Plena y en la Asamblea Legislativa, a través de una serie de nombramientos de algunos magistrados y magistradas por parte de la Asamblea Legislativa, así como una serie de movimientos y de estrategias a lo interno de la Corte y del Poder Judicial, permitieron que se conformara un grupo dentro del Poder Judicial, dentro de Corte Plena, que prácticamente tomó la mayoría o las órganos institucionales más importantes de poder dentro del Poder Judicial. Y entonces no hay otra manera de describir esto que una toma del Poder Judicial. Claro, fue por una vía legal, ¿verdad? Los magistrados que llegaron a la Corte Plena nombrados por la Asamblea Legislativa
llegaron ahí de manera legal, de manera constitucional. Y luego las designaciones en todos los puestos de poder de la Corte también fue hecha de acuerdo con la normativa. Pero precisamente eso es parte del fenómeno actual, como veremos ahora más adelante, y que tiene que ver con la erosión democrática. Y es que a diferencia de lo que ocurría antes, o bueno, todavía en algunos lugares ocurre, pero en menor medida, en el que se dan golpes de Estado y de manera violenta hay una ruptura del orden constitucional, hoy en día suelen ser formas más sutiles, incluso regímenes que llegan democráticamente a ocupar el poder y luego, estando en el poder, es que realizan una serie de reformas legales, constitucionales, que van erosionando o llevando a cabo esta llamada erosión democrática y erosión constitucional. Así que el hecho de que algo ocurra por vía legal, por vía constitucional, no significa que sea inofensivo. Y en Costa Rica, pues hubo una toma del Poder Judicial y llama la atención que hoy en día esto siga siendo algo que la gente no identifique con claridad, excepto tal vez especialistas o personas dentro del mismo Poder Judicial que saben lo que ocurrió, pueden designarlo. Pero entonces, que estos dos eventos ocurrieran en un periodo cercano, a mí me llevó a pensar en la necesidad de reflexionar al respecto. Y bueno, y de ahí fue que hice esta propuesta de investigación. Y en concreto, la pregunta que yo me hago es, ¿qué pueden hacer los jueces y en general el Poder Judicial frente a un eventual ascenso de un régimen antidemocrático, digamos, autoritario en Costa Rica? Valga agregar respecto al punto anterior, en cuanto al Poder Judicial, que finalmente, debido a diversos acontecimientos que llevaron a la renuncia y destitución de diversos magistrados, la conformación que había en Corte Plena cambió. Y pues la toma que se había dado se vio interrumpida por estas razones. Sin embargo, yo no creo que esto que ocurrió sea suficiente para decir que entonces el Poder Judicial ya y su funcionamiento está a salvo. Y precisamente al final de la presentación, pues lo que hago es abordar un poco las vulnerabilidades que en mi criterio son más importantes que enfrenta el Poder Judicial actualmente. Como segunda parte de la presentación, pues antes de analizar manifestaciones de este fenómeno actual que ocurre en diversos países, mi camino de investigación fue tomando en cuenta además que esto que ocurre contemporáneamente tiene múltiples y divergentes manifestaciones, entonces preferí iniciar por un estudio de casos históricos, dos casos paradigmáticos. El primero de ellos tiene que referido a la Alemania nacionalsocialista y el papel de los jueces en ese régimen autoritario, totalitario. Y en segundo lugar, el análisis de el caso chileno de la dictadura de Pinochet, los cuales están ambos muy bien estudiados y me baso en relación con el caso alemán en Bernd Ruders y en el caso de Chile de Lisa Hilding. Y de manera muy resumida, evidentemente el ascenso del nacionalsocialismo y el fenómeno, la multiplicidad de fenómenos que implica es muy complejo, pero yo, de manera muy resumida, lo que quiero es establecer cuáles son las principales lecciones que se pueden extraer de lo ocurrido, siguiendo a Ruders, fundamentalmente en el caso alemán. Y él nos explica, en primer lugar, cómo un orden social puede cambiar radicalmente a uno totalitario sin que su ordenamiento jurídico haya cambiado formalmente. Es decir, una sociedad
un orden social puede pasar a ser un orden totalitario y sus normas permanecieron exactamente igual que antes. Claro, para que eso ocurra y continúe ahí en adelante es indispensable que el ordenamiento jurídico se adapte. Me disculpo si vuelvo a ver para el lado, pero es que aquí tengo las notas en relación con este punto. Bueno, creo que aquí las puedo acercar y no se ven tanto. Como decía, es necesario cuando eso ocurre, una sociedad se vuelve totalitaria, pero su ordenamiento jurídico sigue siendo el mismo, pues que haya un proceso de adaptación a ese cambio radical. Y eso puede hacerse sin necesidad de mayores modificaciones legislativas. ¿Cómo? Bueno, precisamente para eso resultan vitales los aplicadores del derecho, es decir, los jueces, mediante la interpretación, entre comillas, del derecho en sus decisiones. Si la sociedad cambia y las leyes no, los jueces cargan entonces con la responsabilidad de ajustar mediante decisiones jurisdiccionales que permitan que no haya una ruptura formal del ordenamiento. Y esto se hace por vía sobre todo de interpretaciones que evidentemente se valen de una serie de trampas y de artificios, entre los cuales están el uso de conceptos indeterminados, el debilitamiento de conceptos centrales para la seguridad jurídica, como lo son el principio de legalidad, por ejemplo, y la utilización de nuevas fuentes del derecho, ancladas precisamente en esos conceptos indeterminados. Esto es lo que se dio en el caso alemán de manera muy importante. Y tal vez aquí lo que a mí me llama más la atención o me parece de mayor utilidad para la investigación y para la proyección de nuestra realidad y de lo que ocurre contemporáneamente, es que esto ocurrió con el auxilio de las universidades y de los círculos académicos. Y que para que se asegurara este pensamiento único y que no se disputara esta nueva idea del derecho que llamaban ellos, las fuerzas políticas ascendentes se valieron y se valen, porque no es el único lugar en el que ha ocurrido, se valen de las purgas institucionales, tanto en las universidades como en la administración de justicia. Se inicia un proceso progresivo de adoctrinamiento, de ideologización de estos sectores fundamentales para que se pueda implementar este nuevo orden social, y quienes se resisten, pues son perseguidos, destituidos, desterrados, y se les van cerrando cada vez más las opciones, lo que lleva a su vez a que otras personas que tal vez no comparten plenamente lo que está ocurriendo, pues guarden silencio en vista de lo que le ocurre a colegas y a compañeros. Bueno, esto es un fenómeno importante a tomar en cuenta, porque lo que dice Reuters es que una vez que la institucionalidad está tomada, la posibilidad de revertir esa relación de fuerzas por vía institucional es sumamente complicado. Entonces, en el momento en que empiezan a ocurrir las persecuciones, las destituciones, las purgas, puede incluso que ya sea demasiado tarde para actuar. Lo cual lleva a tener en cuenta la importancia de pensar de manera precautoria, preventiva, con este tema y el posible ascenso del autoritarismo y la posible resistencia a esas fuerzas. Si ya llegara a haber una persona que ocupe la presidencia o en la Asamblea Legislativa hallaran fuerzas que validen legislación autoritaria, contraria a derechos fundamentales, o si se diera el caso de que hay un tribunal constitucional que permita, legitime, valide actuaciones de ese tipo, ya probablemente sea muy tarde para reaccionar.
En relación con el caso alemán, eso es lo que yo en este momento querría o pienso destacar. Evidentemente es mucho más complejo y mucho más amplio, pero este tipo de presentación, precisamente con base en mi experiencia anterior, pues creo que no es propicio extenderse demasiado y cualquier cosa es posible ampliar eventualmente por medio de correo o en la página del instituto. En el caso de la dictadura chilena, en cuanto al papel de los jueces, es muy interesante lo que ocurrió ahí. Lisa Hilbink concluye a partir de su análisis, y esta parte al menos estaba más documentada por múltiples trabajos, que los jueces en Chile durante la dictadura fueron cómplices de la dictadura. Incluso después de la dictadura, siguieron manteniendo criterios y respaldando criterios de, que validaban, digamos, lo actuado durante la dictadura, a pesar de que ya no estaba Pinochet. Y lo más llamativo de esto es que la enorme mayoría de esos jueces fueron nombrados durante la democracia e incluso por fuerzas políticas, las fuerzas políticas anteriores a Pinochet. Entonces ella lo que se pregunta es cómo, si la gran mayoría de estos jueces no fueron nombrados por el pinochetismo, sino anteriormente y durante la democracia, por qué el Poder Judicial en conjunto actuó con absoluta complicidad con la dictadura y el autoritarismo. Y para ella hay dos factores que determinan que eso haya ocurrido de esa manera. Y son, por una parte, la ideología y por otra parte, la ideología institucional y por otra parte, la estructura institucional. Dominantes entonces en la judicatura chilena. En cuanto a la ideología, ella explica que se trata del predominio de la idea del juez apolítico. Un juez que era considerado esclavo de la ley, pero no un esclavo de la ley en el sentido de apegado al principio de legalidad, sino que la ley era lo que el Poder Ejecutivo mandara. Y había una excesiva deferencia de la jurisdicción respecto al Poder Ejecutivo y lo que ordenara. Es más que deferencia, podríamos hablar de una sujeción total. Entonces, no es que estos, cuando ella utiliza la expresión esclavos de la ley, no se refiere a una aplicación del principio de legalidad, que eso sería otra cuestión, que más bien eso da seguridad jurídica, en principio, sino que la ley era vista, el derecho era visto como algo predominado por las fuerzas políticas y específicamente por el Ejecutivo. De manera que aunque la normativa le diera alguna opción a los jueces para resolver en contra o en oposición del Poder Ejecutivo y de estas fuerzas políticas, dada la función que ideológicamente se había asumido dentro del Poder Judicial, ellos no lo hacían, porque el Poder Judicial básicamente no puede oponerse al Ejecutivo, lo cual es, a fin de cuentas, retroceder siglos incluso antes del principio de legalidad. Ya no estamos hablando ni siquiera de un Estado constitucional de derecho, sino un Estado, ni siquiera un Estado de derecho. Pero bueno, esta era la ideología predominante en el Poder Judicial y en los jueces. Ella lo rastrea como factor fundamental, determinante en esta concepción de apoliticidad del juez, que el juez no tiene que meterse con las cosas que se deciden por el Ejecutivo porque eso es política. Y entonces, si se mete a resolver ahí, está politizando la jurisdicción. Evidentemente, eso es una concepción bastante pobre de lo jurídico. Y el segundo fenómeno es desde la perspectiva institucional y se refiere a, bueno, una estructura en general napoleónica, ¿verdad? Una burocracia judicial de impronta napoleónica, en la cual hay un control jerárquico vertical muy fuerte de los ascensos y de las sanciones de los jueces,
que contribuyó de manera determinante a la implantación de esta lógica institucional conservadora e incluso reaccionaria, que al momento de llegada de la dictadura no tuvo ninguna capacidad ni interés de generar resistencia alguna al abuso del derecho del Ejecutivo. Ella ahí explica de manera detallada cómo en una poder judicial donde domina esta ideología política conservadora de jueces que no tienen que meterse con muchas cosas porque eso está mal visto, y que además va acompañada de una estructura en la cual hay un control jerárquico muy fuerte de parte de la Corte, que tiene control disciplinario sobre los jueces y tiene control de los nombramientos de los jueces, esa combinación es fatal, porque entonces, si el juez no se ajusta a esta ideología dominante del juez apolítico, que no se mete en esas cosas, entonces no recibirá ascensos y si ha llegado a tener alguna importancia, pues sufrirá sanciones. Y ella demuestra y documenta cómo hubo efectivamente persecución de jueces que fueron críticos e intentaron oponerse y fueron simplemente relegados o incluso destituidos. Y esto va muy de la mano de lo que ocurrió en el caso alemán, y vemos aquí un elemento en común, ¿verdad? Que luego nos permitirá señalar algunas vulnerabilidades en el caso nuestro. Entonces, eso serían, digamos, las principales lecciones o conclusiones que pueden extraerse del papel que tuvieron los jueces tanto durante el nacionalsocialismo en Alemania como en Chile durante la dictadura de Pinochet. Si bien las metodologías de Ruders y la de Lisa Hilbing son diferentes, encontramos en las conclusiones algunos puntos en común. Bueno, teniendo claro este antecedente histórico, que por supuesto se le puede sacar mucho más información, pero que yo dejaré aquí por hoy, por ahora. En tercer lugar, tercera parte de la presentación es, bueno, preguntarnos ¿y qué pasa hoy? ¿Cuál es el papel de los jueces en estos fenómenos de erosión democrática y de retroceso constitucional de los que hablamos y de los cuales hay bastante consenso a nivel internacional académico de que esto es algo que está ocurriendo? Los estudios sobre esto suelen enfocarse en el papel de los tribunales constitucionales. Y no es extraño que sea así, porque precisamente con la consolidación del Estado constitucional de derecho, después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, o en la posguerra más bien, después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado constitucional de derecho se caracteriza por constituciones rígidas, con la mayoría de ellas con catálogos de derechos fundamentales, con la función de limitar el poder o la distribución del poder político, y garantizando pues estos derechos de los ciudadanos, para lo cual es fundamental un tribunal constitucional que trace los límites entre los poderes y también asegure el respeto de sus derechos. Entonces, en el contexto actual en el que hay regímenes a los que pueden llegar partidos por vía democrática, pero que luego tienen tendencias autoritarias, a restricción de derechos fundamentales, a rediseños o transformaciones del diseño institucional en diversos aspectos. Por ejemplo, a nivel electoral, desde prohibición de partidos hasta permitir reelecciones, hasta la reelección indeterminada. Son algunas de las manifestaciones que hay o que se dan, y en ese contexto en que se intenta eso, pues los tribunales constitucionales resultan centrales, porque pueden oponerse a eso o pueden validarlo más bien. Y aquí la respuesta
ingenua o instintiva sería que los tribunales constitucionales son herramientas fuertes, poderosas para frenar la erosión democrática, para frenar el retroceso constitucional. Pero lo cierto del caso es que en la práctica eso no es necesariamente así. Los tribunales constitucionales pueden ejercer un papel de resistencia y defensores de derechos fundamentales y del diseño constitucional, del diseño institucional constitucional. Pero también pueden ser cómplices. Es decir, el mismo fenómeno que vimos en los dos casos anteriores, históricos, hoy en día, con los tribunales constitucionales, con todas la fuerza y los poderes que tienen, y dentro de un diseño de un Estado constitucional de derecho, también han sido empleados por regímenes autoritarios como armas anticonstitucionales, tanto para validar reformas contrarias a la Constitución, reformas legislativas contrarias a la Constitución, o transformaciones constitucionales que no respetan los procedimientos constitucionales, como también para tomar decisiones que validan otros tipos de tendencias autoritarias, como es el caso venezolano y muchos otros en los que ha ocurrido esto, el caso de Tailandia, y sobre esto, bueno, es muy importante el trabajo de Dixon y Landau, donde se explica el funcionamiento lo que ellos llaman el Abusive Judicial Review, que sería la revisión judicial constitucional abusiva, en la cual los tribunales constitucionales más bien se convierten en herramientas de erosión democrática, validando y legitimando este tipo de actuaciones. Y también ha ocurrido cosas más radicales, como es que en lugares donde los tribunales constitucionales y el Poder Judicial han tenido alguna intención de limitar las pretensiones autoritarias de estos grupos, pues estos grupos han logrado, por vía legal también formal, introducirse dentro del Poder Judicial, introducirse dentro de los tribunales constitucionales, tomar poder de ellos y luego, entonces, una vez que toman el tribunal y toman el Poder Judicial, como es el caso polaco, desaparece la posibilidad de una resistencia judicial. Entonces tenemos que en algunos lugares han sido directamente los tribunales constitucionales quienes han permitido estos abusos, y en otros lugares, cuando estos tribunales han intentado frenarlo, pues entonces han encontrado otros métodos para penetrar esas instituciones, tomarlas y que dejen de oponer la resistencia que oponían. Lo cual hace ver que el escenario es complejo, que existen múltiples posibilidades de amenaza y a la hora de tanto explicar cómo se dan estos fenómenos en cada país y cuáles son las posibles reacciones a ellos, Dixon y Landau son muy claros en establecer que se trata de cuestiones contextuales, que hay que analizar cada caso de manera separada y que las medidas en cada caso también deben ser individuales o particulares. Sin embargo, casi todos los autores y autoras sobre este tema coinciden en lo que ya yo adelantaba que decía Ruders, que es que una vez que se han tomado, una vez que las fuerzas autoritarias llegan al poder político y tienen un predominio en el Ejecutivo y en el Legislativo, las posibilidades de resistencia desde el judicial son muy reducidas. Con lo cual, esto lo que revela es que instalado el autoritarismo en la política,
las posibilidades de frenar eso por vía de la jurisdicción son limitadas y no deberían los jueces hacerse ilusiones, ni nadie en ese sentido. Lo cual no significa que no haya posibilidad de resistir, ni que los jueces y los tribunales constitucionales tengan un deber y una responsabilidad, pero a lo mejor habría que pensar no tanto en cómo se resuelven los grandes casos constitucionales, sino en el fomento, el desarrollo y la implementación de una cultura jurídica donde se difunda la importancia del Estado de Derecho, del principio de legalidad, del Estado constitucional de Derecho y nociones circundantes. Dado la multiplicidad de manifestaciones de este fenómeno de erosión democrática y entonces, en consecuencia, la diversidad de medidas que habría que tomar y analizar, surge clara la importancia de analizar en el caso costarricense las posibles vulnerabilidades de nuestro Poder Judicial con base en estos casos históricos y los casos contemporáneos. Y en mi criterio hay 5 grandes vulnerabilidades. La primera es la estructura napoleónica del Poder Judicial, igual a la chilena. Esto, por cierto, ha sido claramente descrito y cuestionado y criticado por don Walter Antillón en diversos trabajos, entre ellos en su libro La debacle judicial. De manera muy concreta, esta estructura podemos resumirla como una corte plena omnipotente que trata sobre todos los temas relevantes en el Poder Judicial, jurisdiccionales como administrativos. Entonces, tiene una concentración de poder en las 2 dimensiones demasiado grande. Y a su vez, hay una jerarquía vertical completamente de control de los ascensos y de las sanciones. Si bien hay un tribunal de la inspección judicial, este tribunal de la inspección judicial es nombrado por Corte Plena y responde, digamos, a la relación de fuerzas que hay en Corte Plena, de eso no hay duda. Y en cuanto a los ascensos, pues bueno, la gran mayoría de los jueces de este país son nombrados directamente por Corte Plena. E incluso los jueces, cuando participan en estas ternas y van a ser nombrados, y antes de eso, uno de los requisitos es que los entreviste algún magistrado, donde tienen que ir a validarse ante un magistrado. ¿Cómo se compagina eso con la independencia judicial? Yo no lo entiendo, sinceramente. Y esta combinación del control jerárquico tan fuerte de los ascensos y del régimen disciplinario permite un control ideológico de los jueces a la usanza de lo que pasó en el caso chileno. Se da porque es irremediable, pero se podría dar mucho más, es lo que quiero decir. Y podría ser perverso. Para lo cual es indispensable una reforma de la estructura y de la organización del Poder Judicial radical. Sobre esto hay diversas propuestas. Don Walter, ya lo mencioné, tiene una de ellas y hay también proyectos en la Asamblea Legislativa. Don Luis Paulino Mora, junto con otros magistrados, don José Manuel Arroyo también trabajó un buen tiempo en eso, don Orlando Aguirre, intentaron durante muchísimos años, décadas incluso, lograr un acuerdo dentro de Corte Plena de una reforma para el Poder Judicial y presentarla a la Asamblea Legislativa, y eso ni siquiera ha podido salir de Corte Plena en 20 años aproximadamente. Lo cual ustedes podrán presumir por qué es que Corte Plena no quiere hacer una reforma que restrinja sus poderes. La segunda gran vulnerabilidad del Poder Judicial costarricense tiene que ver con el sistema de elección de magistrados, sobre lo cual yo no necesito ampliar demasiado porque existen múltiples trabajos en este sentido. El Foro de Justicia, por una parte, Manuel Solís, por otra parte, han
diagnosticado, identificado los serios problemas que presenta este diseño y han hecho una serie de propuestas de transformación que podríamos decir que por el momento, aunque no ha habido reales cambios significativos a la hora de las elecciones más recientes, pareciera que se ha logrado al menos que lleguen personas con méritos a la magistratura y no simplemente por afinidades políticas inconfesables, porque eso es lo que ha ocurrido en algunos otros casos y está documentado por don Manuel Solís. Una tercera problema o vulnerabilidad que identifico yo en el Poder Judicial tiene que ver con una importante concentración del poder. Ya no es solo que Corte Plena tiene el poder sobre todo, sino que además dentro de la Corte Plena es posible que magistrados o grupos de magistrados asuman múltiples funciones, concentrando cuotas de poder que siempre, independientemente de las buenas intenciones que haya o de quienes sean en un momento particular, donde hay concentración de poder, hay riesgos y no es recomendable en un diseño institucional que sea así. Como cuarta vulnerabilidad, en mi criterio se encuentra una cultura judicial. Esto, por supuesto, requiere mayor análisis y estudios de carácter sociojurídico, pero me atrevo a especular o lanzar al menos algunas hipótesis en cuanto a que hay una cultura judicial en el Poder Judicial costarricense predominantemente acrítica, conservadora y conformista. Que no todo el mundo es así, claramente, pero que esa es, digamos, la regla, esa es la lógica que predomina y por ello precisamente es que cuando hay algunas figuras dentro del Poder Judicial más críticas, más confrontativas, buscando incluso, sobre todo lo mejor para el Poder Judicial, son progresivamente aislados, limitados, reducidos en importancia. Quienes empiezan al principio de su carrera con esas ideas tendrán problemas para los ascensos y quienes lo hacen estando ya en puestos importantes de la judicatura, en puestos superiores, ven absolutamente vedada la posibilidad de optar, por ejemplo, a las magistraturas. Esto no es un secreto. Los jueces y juezas más críticos del Poder Judicial tienen nulas opciones de llegar a ser magistrados, porque no cumplen con esta ideología institucional similar, de nuevo al caso chileno, que busca conformismo, que no haya rupturas, que no haya planteamientos muy críticos. Y bueno, ese es un problema también importante que en caso del ascenso de un autoritarismo habría un predominio de gente que no estaría acostumbrada a advertir y a señalar amenazas y a actuar de conformidad con lo que exigirían, digamos, esas circunstancias. Ejemplo de esto, para no quedarme nada más, además en la hipótesis, en la especulación, está el caso de la sanción del juez Sánchez Miranda en este caso de familia, en el cual declaró la unión de personas del mismo sexo, entre dos personas del mismo sexo, antes de que la Sala Constitucional resolviera el punto, y que más allá de las particularidades de la resolución, si estuvo bien o no, etcétera, lo cierto del caso es que Corte Plena lo sanciona diciendo que no es por el fondo de la resolución, pero al mismo tiempo dice que es porque él no puede aplicar directamente la Convención Interamericana de Derechos Humanos ni las normas constitucionales, que esa no es competencia de él. Y yo lo único que me pregunto es cómo puede alguien determinar eso si no está analizando el fondo. Entonces significa que sí se le sancionó por el fondo, y si se sancionó por el fondo significa una vulneración clara a la independencia judicial. Y así como él, han habido múltiples jueces y juezas que han sido sancionados por el contenido de sus resoluciones. Y eso es una amenaza directa a la independencia judicial,
y además es una vulnerabilidad eventualmente ante un ascenso de un régimen autoritario antidemocrático. Y por último, a nivel, la quinta amenaza sería, las anteriores que he mencionado son internas, la quinta es externa y tiene que ver con una agenda política y comunicativa que se ha impuesto desde hace ya varios años, en la cual se ha ido construyendo al Poder Judicial en conjunto y a los funcionarios judiciales como un poder ajeno a la realidad, plagado de gente y de funcionarios que viven en el privilegio y que no les importa nada más, contribuyendo a una progresiva deslegitimación de la función jurisdiccional, que hasta el momento en este país ha sido bastante fuerte. La gente siempre ha tenido un respeto importante por el Poder Judicial. Y por supuesto que el Poder Judicial puede ser criticado. Justamente yo acabo de señalar como una de las posibles vulnerabilidades a una erosión democrática, que en el conjunto del Poder Judicial no se permita que hayan jueces y funcionarios judiciales, juezas y jueces y funcionarias judiciales críticos. Pero una cosa es ser crítico con el Poder Judicial y señalar problemas que hayan y deficiencias y buscar sus soluciones, como se hace, por ejemplo, con esta propuesta. Y otra cosa es construir un monstruo, desfigurar la realidad, manipular las informaciones a nivel mediático, para hacer pensar, por ejemplo, que básicamente el Poder Judicial está compuesto de un montón de gente que se roba el salario. Si esa es la idea que se instaura en una sociedad y no es cierta, porque no lo es, entonces poco favor se le está haciendo a la democracia, ni siquiera a largo, sino al mediano plazo. Estas me parece que son las 5 principales vulnerabilidades. Hay otras, por supuesto, y en conjunto diría yo que este es un trazo general de en lo que consiste pues, esta investigación que se ha llevado a cabo. Muchas gracias por su atención. Espero que la hayan disfrutado y ojalá puedan participar y comentar en la página del instituto, en Facebook y en YouTube, y podamos tener alguna interacción, aunque sea diferida. Muchas gracias. Hasta luego.